Me llamo Jesús Paniagua Pérez, soy el director del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica. Les voy a hablar de las Amazonas, precisamente porque dentro de nuestras líneas de investigación hemos trabajado o estamos trabajando de los mitos en el mundo americano y en el mundo africano. Las Amazonas eran aquellas mujeres atractivas, peligrosas, legendarias y feroces que se cortaban un pecho para disparar y aborrecían a los hombres, a los que solo utilizaban para procrear. Nos habla de ellas desde el mundo antiguo Heródoto y Estrabón. Pero también es cierto que ya en el mundo antiguo había hombres, autores, que desconfiaban de su existencia, como Peléfato, que creía que las amazonas eran en realidad hombres afeitados. La base de la leyenda o del mito podía estar en los escitas, debido a que allí las mujeres luchaban junto a los hombres. Se decía que adoraban a la diosa Artemisa y que fundaron la ciudad de Éfeso. Bien, el mito de las Amazonas tiene un peregrinaje por todo el mundo antiguo, por el mundo africano, etc. Y se dice que realmente es un mito creado por hombres. Evidentemente, en la medida en que no se encontraron en Asia, que no se encontraron en África, pues cuando se descubre América, su mundo se traslada al continente americano, donde va a formar parte de una serie de mitos como el Dorado, el Paititi, la ciudad de los Césares, las 7 ciudades de oro, el paraíso terrenal, el Orinoco, Fir, en fin, toda una serie de mitos que funcionaron en el avance de los españoles por América, hasta el punto de que se convirtieron en uno de los mitos más atrayentes que ya el propio Colón creyó en él. Fueron personajes femeninos por excelencia con otros del imaginario hispánico. Es obvio que, a pesar de todo lo que se decía de la existencia de las Amazonas en todo el continente americano, hubo gente escéptica y gente que no se lo creía, algunos autores como el famoso Gómara, que dijo aquello de ¿qué digo yo? Pues aún no han visto las Amazonas, ni el oro, ni a Leucén Golma, ni la isla de Salomón. Es decir, que está poniendo en entredicho todos esos mitos del mundo americano. El propio Gómara también dice: ni creo que ninguna mujer se queme y corte la teta derecha para tirar el arco, pues con ello lo tiran muy bien, ni creo que maten o destierren sus propios hijos, ni que vivan sin maridos siendo lujuriosísimas. Fernández de Oviedo racionaliza también el mito y dice que en realidad a lo que se está refiriendo es a mujeres que están detentando el poder, pero no en realidad a las Amazonas míticas. Bien, lo cierto es que el mito va a encontrar cabida en América con el dominico Fray Gaspar de Carvajal, que acompañó a Gonzalo Pizarro a la región de la Canela, y que luego, junto con Orellana, descienden por el río Amazonas. Bien, así cree haber visto a las Amazonas y que las descubre el día 26 de diciembre de 1541, tras el inicio del viaje. Bien, producto de ello, de que las vio, las describe, etc., es su obra Relación del Nuevo Descubrimiento del famoso Río Grande, que descubrió por muy gran ventura el capitán Francisco de Orellana. Bien, hay que tener este mito de las Amazonas y de lo que nos cuenta Orellana. Podemos relacionarlo un poco con, pues sobre todo para los cinéfilos, con la famosa película de Herzog, Aguirre, La cólera de Dios, donde la película no se atiene al esquema histórico, mezcla cosas, pero en el fondo está teniendo en cuenta todo esto que nos había relatado Fray Gaspar de Carvajal.
Este fray Gaspar dice: han de saber que ellos, los indios, son sujetos y tributarios de las Amazonas, y sabida nuestra venida, vanles a pedir socorro, y vinieron hasta 10 o 12, que estas vimos nosotros, que andaban peleando delante de todos los indios como capitanas, y peleaban ellas tan animosamente que los indios no sabían volver las espaldas, y al que las volvía delante de nosotros le mataban a palos, y esta es la causa por donde los indios se defendían tanto. Bien, lo cierto es que parece que cala y hasta da el nombre al famoso río. Otro autor, Toribio de Ortigueira, un poco más tarde, en su Jornada del río Marañón, que se desarrolla entre 1581 y 1586, ya no menciona a las Amazonas. Es decir, el mito duró lo que duró, tuvo éxito, pero no tanto como para permanecer en el tiempo, puesto que a medida que se iba descubriendo el territorio se veía que esas fantasías, tanto las Amazonas como otras, pues no tenían cabida en la realidad. Bien, pero el mito de las Amazonas en América no solo correspondió a esas mujeres que están peleando en el río, lo que hoy conocemos con el río de su nombre. De hecho, tenemos 3 casos más de visión de las Amazonas en América. Colón, en el primer viaje en la isla de Matinino, dice que estaba habitada solo por mujeres, lo cual nos hace pensar también en ese mito de las Amazonas, puesto que evidentemente si solo era habitada por mujeres, estas para procrear necesitarían cautivar hombres o relacionarse con hombres en un determinado momento, es decir, lo que era propio de ese mito de las Amazonas. También en Nueva Galicia, es decir, la región de hoy es Guadalajara de México, durante la conquista de Colima se habla de una isla rica de mujeres, que si paren mujeres se las quedan, pero que si paren hombres los expulsan. También en Nueva Galicia, en el mismo lugar, Cristóbal de Oñate nos habla de algo parecido a este mito que se había desarrollado en el entorno de la región. Y por último, en los llanos de Colombia y Venezuela también se pensó en las Amazonas, porque allí había mujeres que eran reinas y caciques, que se rodeaban de otras mujeres, y los hombres ocupaban un segundo plano en aquellas sociedades, aunque es cierto que en las descripciones se dice que sí se los utilizaba para la guerra. Es decir, que no solo eran ellas las que guerreaban, sino que también participaban los hombres. Bien, se dice que estas amazonas de esta zona no tienen maridos y que una vez al año se unen con varones de otra tribu. Es decir, ese mito amazónico se está extendiendo o se extendió por todo el continente americano, duró evidentemente lo que duró, no más allá del siglo XVI, pero tuvo una gran incidencia tanto en el descubrimiento como en el imaginario del mundo europeo y obviamente también del mundo americano. Ahora Daniele les hablará del mito de las Amazonas en otro lugar del mundo, como es el continente africano. Muchas gracias, profesor Paniagua, por dejarme la palabra. Hola, yo soy Daniel Arcelo, soy colaborador honorífico del IHTC. Yo les voy a hablar sobre un ejemplo literario concreto relativo a las Amazonas, ya que esta sería la temática central de este vídeo. Concretamente, me refiero a un manuscrito del siglo XVI que supuestamente escribiera un obispo italiano, tal Alessandro Geraldini, que era natural de Amelia, un pueblín en la zona central de Italia, en la región de Umbría. Pues la obra en latín se titula Itinerarium ad regiones subequinoctiali plaga constitutas, o en castellano, Viaje hasta las regiones ubicadas al sur del equinoccio, y narra sobre el itinerario que emprende el obispo para llegar a su diócesis en Santo Domingo. Fue el segundo obispo, además, en llegar a América, y el primero que llegará a aquella isla. Lo único es que hay que aclarar unas cosas relativas justamente a su situación y a su decisión, sobre todo de postergar dicho viaje, ya que el obispo quería quedarse en Europa y aprovechar las rentas americanas, pero por otro lado esto lo hicieron muchísimos obispos antes que él y después de él. Por lo tanto era una práctica común.
y zarpó para las Indias en 1519. Podríamos considerarlo como un relato de sesgo autobiográfico, porque relata una parte extensa de el viaje que él emprende y contempla todo lo que hubiera visto y experimentado en el continente africano antes de llegar a la ciudad primada en el Nuevo Mundo. Es un texto que, como muchos otros de la época, presenta una combinación, digamos, de elementos ficticios, verosímiles, y se caracteriza también por muchas interpolaciones y fragmentos inventados por el propio obispo o por otros autores. Esto, claro está, le resta veracidad al contenido del Itinerarium. Y se detectan fácilmente las muchas incongruencias y a partir, por ejemplo, del cálculo cronológico de su estancia en África, porque tenemos que tener en cuenta que un viaje a América normalmente duraría unos 20 días y resulta extraño que se detuviera el obispo en tierras africanas durante muchas semanas sin una motivación importante, ya que el único motivo por el que pudiera pasar por esos territorios es justamente el hecho de que formara parte de este itinerario hacia América. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también que si uno quisiera adentrarse en los territorios africanos, muchos de ellos controlados por portugueses, pues se necesitaba de una autorización oficial, cosa que evidentemente no se menciona en la obra. Y esas son solo algunas de estas sospechas relativas a su autoría, ¿no? Que evidentemente están muy justificadas. Y se han aventurado incluso hipótesis según las cuales el manuscrito sería fruto de una reelaboración posterior que realizaron copistas anónimos. Bueno, ¿qué podemos apreciar en su obra? Pues que hay una serie de pasajes que se han extraído de obras de épocas anteriores o contemporáneas. Por lo tanto, muchos de esos relatos que se lee o son digamos como una suerte de copia y pega, por así decirlo, o una reelaboración de aquellas obras. Y entre ellas, sin duda, destacan las Navigationi de Luis de Cadamosto, porque claro, en aquella época se consideraba como una referencia obligatoria para adquirir información sobre el continente africano, aunque tampoco podamos reputar de veraz todo aquello que nos relatara aquel viajero veneciano. Aún así, se consideraba como un texto clave. Otras fuentes que maneja Alessandro Geraldini son obras en latín que él conocía muy bien gracias a su excelente formación que recibió en Italia. De hecho, no es casual que fuera también preceptor de las hijas de los reyes católicos. Y además, ¿qué más podemos apreciar? Pues que hay una serie de descripciones de lugares observados que se combina con consideraciones filosófico-morales sobre la humanidad, los pecados, las virtudes. Por lo tanto, podríamos decir que se mantiene bastante fiel al planteamiento de autores ya de la época clásica como Heródoto, Estrabón, Plutarco, Plinio el Viejo o incluso el propio Protágoras. Y ese es uno de los elementos atribuibles a Geraldini que nos podrían, digamos, ayudar a llegar a la conclusión de que él realmente no era hombre renacentista desde el punto de vista de la mentalidad y de su, digamos, planteamiento a la hora de elaborar una obra literaria, sino más bien vinculado con la literatura de la Edad Media. De hecho, leemos en el Itinerarium una enorme cantidad de alusiones a la mitología clásica. Sin embargo, hay que tener en cuenta esto, que él en muchas ocasiones confuta aquello que se creía en torno a la existencia de figuras y relatos míticos, como justamente la presencia de amazonas africanas. Es decir, él va combinando elementos relativos a aquello que él había leído durante su formación en Italia, luego lecturas posteriores, anécdotas de la misma época que Geraldini. Entonces combina pasado y presente para llegar a unas conclusiones muy personales relativas a estos mitos. Y en este caso sí que se acerca más, digamos, a la mentalidad de los intelectuales de la época. Pues vamos a ver concretamente de qué manera nuestro obispo aporta su perspectiva al respecto. Bien, pues vamos a ver ahora concretamente cómo Geraldini nos habla sobre las amazonas.
Hay distintas copias del manuscrito del itinerario, casi todas ellas en latín. Pero también hay una copia en italiano que se conserva en la Biblioteca Nacional de Portugal. El manuscrito de hecho se llama Lisboa, Fundo Geral. Y resulta que el posible copista sea un tal Pompeo Mongano da Leonessa. Leonessa es otro pueblo que se encuentra cerca de Amelia. Bueno, pues, ¿qué podemos apreciar en esta imagen? Que es la del folio 18 verso de la copia en italiano. Pues hay una mención a las islas Gorgonas. Resulta que se trata de un archipiélago que junto con las Hespérides es de muy difícil ubicación, dado que varios autores lo colocan en diferentes lugares del mundo. Pues cuando el obispo llega a aquellas islas, al parecer ya habían desaparecido sus habitantes. Pero luego dice algo muy interesante, porque dice che nelle quali già furono le femmine di crudele e quasi di ferino aspetto. Es decir, que al parecer ya había antes mujeres que eran de aspecto feroz, cruel, casi bestial. Y en efecto, en muchas ocasiones Geraldini realiza una comparación directa con las fieras cuando describe los rasgos negativos de las poblaciones que va conociendo a lo largo de su viaje. Ahora bien, ya lo ha comentado el doctor Paniagua en la primera parte de este vídeo, es decir, la ferocidad es una característica que se relaciona con el mito de las Amazonas, ¿vale? Y aquí lo vemos de manera bastante evidente, aunque sea únicamente una alusión a mujeres que supuestamente habitaran en aquellas islas. Y además, autores clásicos como Ovidio, Lucano, Hesíodo y otros, al mencionar a aquellas mujeres, hacían hincapié en el vello corporal, porque la pilosidad era un atributo varonil, por lo que una mujer pilosa pues se catalogaba de ser monstruoso. Vamos a avanzar un poco con la lectura del manuscrito, llegamos hasta los folios 45-46, y aquí leemos el discurso de la reina Incenea, por el que no solo relataba tareas y labores a las que se dedicaban las mujeres, sino que presentaba los motivos por los que aquellas actividades no las llegaban a cabo los hombres, ya que se trataba de tareas que no solo tenían que ver con cuidar de los hijos o de la casa, sino también administrar la cosa pública, la res pública, la administración no solo de lo que digamos entraría en el ámbito del hogar, sino que también tiene que ver con la administración pública. Pero, ojo, porque es muy interesante cómo ella va motivando esa autoridad que tenían las mujeres. Es decir, decía que en aquella comunidad los varones eran vagos, torpes y pecaminosos, por tanto carecían de las cualidades físicas, anímicas y morales que se necesitaban para constituir una sociedad ejemplar. Y de hecho, ese es un dato muy importante porque son las propias mujeres que son conscientes de ello, de que es algo no habitual. Entonces hace falta una justificación, ¿no? de aquel poder que tenían. Y de hecho incluso las propias mujeres rechazaban una posible comparación con las amazonas, porque ellas, según el mito, mataban a los hombres para poder adquirir poder y autoridad, pero estas no, porque lo que hacen ellas es compensar la incapacidad de los hombres. Su intención no es la de suplantarles, y es por eso que la reina realiza pues un listado de pecados y de aspectos negativos del carácter y del físico de aquellos hombres que tenían que ser sustituidos por las propias mujeres. Bueno, pues ¿qué podemos deducir de todo ello? Pues que el razonamiento de la reina realmente pues es una síntesis del pensamiento de Geraldini. Lo demuestra ya la comparación con el mito amazónico, que es de origen europeo, no africano, y la necesidad de justificar, como hemos visto antes, un dominio que normalmente era prerrogativa varonil en el viejo continente. Es decir, que es la visión de un obispo que juzgaba siguiendo los cánones sociales de Europa, no de África. Y a propósito de la perspectiva de un prelado,
Aquí se ve cómo se concibe, ¿no?, la espiritualidad en relación con el poder femenino. Eso lo vemos sobre todo en los folios desde el 46 hasta el 47 verso, porque allí se aprecia pues una combinación de elementos relativos a la religiosidad clásica con el cristianismo femenino. Leemos de hecho que la ciudad nazaena, cuya ubicación no ha sido posible averiguar, entonces, como hemos comentado antes, es uno de los elementos ficticios de la obra de Geraldini, se instauró una suerte de teocracia femenina. Y las sacerdotisas administraban los asuntos públicos, ¿no? Algo parecido a lo que hemos leído a propósito de las mujeres que suplantaron a los hombres. En este caso, Otoana, que es suma sacerdotisa, le muestra una estatua dedicada a la diosa Tea, a Geraldini, con una inscripción en la base de la misma. Entonces aquí pues prevalece el elemento religioso, contrariamente al ejemplo de antes. El texto pues une elementos de la tradición pagana con los del monacato femenino. Y además las normas que deberían seguir, las que ofrecían su vida al culto de la diosa, nos recuerdan mucho los ritos de las vestales romanas y las reglas que habían de obedecer las mujeres en conventos y monasterios. Y sobre todo, elemento fundamental, debían de respetar la castidad y evitar la pereza. Porque al parecer la vagancia se consideraba como un pecado que causaba la corrupción del alma de las sacerdotisas, y por ende no podían quedarse demasiadas horas en la cama o con los brazos cruzados. Ahora bien, tanto la importancia de mantenerse castas al haberse entregado a la divinidad, como la búsqueda de la pureza, se vinculan con los dogmas del monacato europeo. De hecho, además se añade otro aspecto, que es el concepto de memento mori. Es decir, lo de recordar constantemente que la vida terrenal es algo fugaz comparado con la inmortalidad del alma. Por tanto, memento mori y vanitas vanitatum son, digamos, podríamos considerarlo como pilares de la espiritualidad cristiana medieval y moderna. Bueno, sobre todo en este caso medieval, considerando, como hemos dicho antes, que la mentalidad del obispo se vinculaba más con la Edad Media que con, digamos, el Renacimiento o el humanismo, más innovador. Además, si esas mujeres no eran capaces de mostrar sus virtudes en cada momento de su existencia, pues no tenían que haberse hecho sacerdotisas. Su castigo, entonces, no era el simple abandono de su oficio, sino la lapidación. Es decir, que si ellas hubieran cometido algún pecado después de haberse hecho sacerdotisas, pues no podían librarse simplemente con abandonar el oficio. Eso quiere decir que ya desde el principio tenían que ser conscientes de sus responsabilidades. Eso es algo, bueno, pues bastante llamativo, ¿no? Y además que es un dato también curioso, ya que se trataba de una pena que en Europa ya estaba prohibida. Pero quizás en este caso el obispo quisiera, digamos, subrayar un aspecto salvaje de un pueblo que, aún demostrando, ¿no?, la capacidad de vivir virtuosamente, siguiendo las leyes naturales o de divinidades celestiales, entonces cercanas a la idea de divinidad cristiana, pues no se situaban en el mismo plano religioso que las comunidades cristianas europeas. ¿Y a qué conclusiones podemos llegar tras esta breve lectura? Bueno, pues en primer lugar, que el obispo era consciente de que las amazonas en África no existían, o por lo menos no se ajustaban a aquellos rasgos típicos, no característicos de la visión mitológica clásica, como hemos visto ya con lo que nos ha contado el profesor Paniagua y lo que hemos visto en algunos pasajes de su obra. De hecho, en su Itinerarium, las mujeres que él describe responden más bien a las pautas de mujeres cristianas o paganas, conforme, claro está, a una visión pues meramente europeísta. Por lo tanto, su perspectiva, de alguna manera, complementa aquello que ya se ha observado sobre la autoridad femenina africana en la Edad Moderna. Ya hemos dicho que hemos hablado de las fuentes al que él acude y que en muchas ocasiones él prácticamente lo que hace es reproducir muchos pasajes de aquellas obras y lo hace como si aquellos textos fueran suyos. Pero esa ya es, digamos, una práctica común de la época. Por lo tanto, podemos decir que Geraldini pues seguía la tradición de los autores de su época y, por supuesto, que otros escritores
después de él, pues formularán opiniones muy parecidas a la suya. Y además podemos decir que en realidad no existían reinos en los que las mujeres gobernasen de forma permanente. Salvo quizás una región, la de Matamba, en una zona meridional del continente africano, donde el control que ejercía el reino del Congo era bastante limitado. Por lo tanto, podía apreciarse cierta autonomía por parte de las mujeres que vivían en aquella región. Y lo que también podemos deducir de todo ello, que buena parte de lo que nos cuenta el prelado italiano se correspondía con la situación real de las mujeres de la época, que no eran ni animalescas ni dominaban en detrimento de la autoridad masculina. Porque, claro, hemos dicho que muchas de esas consideraciones venían de la lectura de los libros que él conocía, de los manuscritos que él había leído y también de los relatos que él había escuchado en España. Al margen de ello, no podemos no tener en consideración el hecho de que hay que filtrar, digamos, todo aquello que se vinculaba con el canon espiritual europeo, del que Geraldini no prescindía a la hora de describir la condición de las mujeres en África. Sobre todo, lo que hace él es alternar descripciones de mujeres que se rigen o por la ley natural o por las reglas monásticas. Bueno, pues eso sería todo respecto de las amazonas en general y concretamente la descripción que hace de ellas el obispo italiano que hemos mencionado ahora en su obra cuando describe los territorios africanos en los que supuestamente vivieran aquellas comunidades regidas por mujeres. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima.